Buenas, pues estamos aquí en el tercer podcast del Cuarto Estado sobre experiencias antirepresivas y bueno, yo soy David Zaplana, que participan los otros dos. En este voy a estar un poco como de guionista o director del podcast, porque tenemos aquí ahora mismo y luego más tarde tendremos a Eloy, que nos contará su experiencia, pero ahora mismo tenemos aquí a Javitsu, yo soy de Zaragoza. Buenas. Y a Vicente, que ha tenido también sus experiencias de Valencia y ha tenido sus experiencias también con el aparato represivo. Entonces, ahora vamos a empezar. Y una vez que nos hemos presentado, que ha sido un poco pues corto, porque ahora lo que quiero es que nos haga una presentación cada uno de las experiencias que han tenido, el tiempo que consideren, no sé si empezar incluso cualquiera de los dos, el que primero pido la palabra, para que nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia, así para presentarse. Javi, mismamente, y luego... Si quieres empiezo yo. Sí. Bueno, yo soy Javitsu, soy uno de los 6 de Zaragoza. Nosotros somos 6 chavales de aquí, de la ciudad de Zaragoza, como su propio nombre indica, que fuimos a una manifestación, a manifestarnos contra el fascismo de Vox, contra un meeting que se organizaba en un espacio público de nuestra ciudad, y que por el simple hecho de manifestarnos, porque la policía no ha logrado demostrar ninguna otra cosa en sede judicial, por el simple hecho de manifestarnos nos estamos enfrentando a sentencias de 7 años de cárcel y 3.000 euros de multa para cada uno. Entonces es un poco esa es la presentación que hago, ¿no? Vale, pues ahora Vicente, que nos comente sus experiencias con la represión en estos años. Vale, pues a ver, represión a lo largo de estos años yo he vivido de distintas maneras, pero la experiencia más grave que he tenido ha sido hace aproximadamente un mes en un desahucio en mi barrio, en Malilla, en el cual, bueno, yo formo parte de un sindicato de vivienda que se llama Construyendo Malilla, y bueno, teníamos el desahucio de una familia con 2 menores sin alternativa habitacional y intentamos pararlo. Entonces nos plantamos en la puerta, pero vino la policía y empezó a cargar contra nosotros, y no solamente eso, sino que además pues detuvo a 3 compañeros, entre los cuales estaba yo. Además de eso, pues he tenido otras experiencias relacionadas con la represión, sobre todo multas por la ley Mordaza, pero o agresiones de la policía en manifestaciones, pero la más grave hasta el momento, la única en la cual me han detenido ha sido esta, y es por la que estoy aquí principalmente. Vale. Ahora, la idea un poco es las sensaciones de coste personal, económico y mental que supone esta experiencia con la represión. En este caso, bueno, yo conozco los dos casos y primero va a hablar Javitsu, bueno, porque ya he empezado a hablar del primero, pero porque lo suyo como que es un caso judicial más largo y lo de Vicente pues una cosa más corta, aunque lo suyo es más prolongado del tiempo, porque el sindicato de vivienda recibe represión más frecuentemente, aunque no tan intensa. Entonces, pues personal, económico y mental, un poco lo que es lo que te afecta a ti, la represión un poco. A nivel más personal, digamos, tanto económico como mental, cómo te afecta. Bueno, en lo personal es que me ha afectado en muchísimos ámbitos, ¿no? O sea, voy a empezar por el psicológico. Yo estoy yendo a terapia. Porque, claro, yo pasé 25 horas detenido en el calabozo. No es que tuviese buenos tratos, no es que la policía tuviese buenos tratos conmigo, que digamos, tampoco me hincharon a hostias, pero desde luego no es una experiencia agradable de pasar, y sí que es una experiencia bastante traumática. Yo, por ejemplo, salgo a la calle con problemas de ansiedad. Si veo las luces azules, noto la presión en el pecho, noto que me empiezan las taquicardias, yo me pongo muy nervioso ante estas situaciones, ¿no? Entonces es algo ya con lo que he tenido que hacer terapia, lo cual además añade un coste económico ya a la multa, a tener que pagarte un abogado,
a tener que pagar el procurador, a tener que pagar las multas y los costes judiciales. Eso también es una movida. Y lo que más me ha jodido, ¿no? Y lo que nunca pensé que me fuese a afectar en esto, aunque es lo más obvio, es en el ámbito laboral. Claro, aquí en Zaragoza es verdad que somos una ciudad que está a caballo entre ser una ciudad grande y una ciudad pequeña, pero algo que me parece muy curioso es que yo, cuando recibí la sentencia, la primera sentencia, la que me condenaba a 6 años, porque en primera instancia me condenaron a 6 años y luego me subieron la condena a 7, pues cuando llegó la primera sentencia, yo estaba currando en una empresa de delivery, ¿no? Como rider. Pues bueno, una empresa pequeña, no era tampoco ni Globo, ni Uber, ni tal, era una empresa local que había aquí en Zaragoza. Y joder, yo me acuerdo que salió mi foto en el periódico, en el Heraldo de Aragón, salió mi foto y que cogió a mi jefe y me vino y me preguntó, hostia, pero este eres tú. Y yo le dije, pues sí, ese soy yo, me están acusando de esto, tal cual. Entonces ya fue como que cambió muchísimo la película con cómo me trataba, que ya de por sí tampoco me trataba demasiado bien, ¿no? Pero cambió muchísimo la película con cómo me trataba y llegué hasta a sufrir acoso laboral. Acoso laboral serio, del tío estarme cantando canciones de Batallón de Castigo, de decirme, tú sabes que estas canciones son nazis, ¿no? Y tú sabes que yo voto a Vox y que soy facha y tú eres un rojo y no sé qué. Y pues bueno, poco a poco fue aumentando la violencia verbal, fue aumentando y fue aumentando hasta que yo dije, hasta aquí y me fui porque no aguantaba más. Y cosas así me han pasado también en otros trabajos a menor nivel, pero sí que es algo que me ha quitado ya de la poca estabilidad laboral que me quedaba, ¿no? Y a nivel de estudios también me afectó, porque en 2019 estaba justo en el último año de carrera de filosofía, tenía que hacer el TFG ya para terminar, y es algo que me ha desconcentrado por completo, porque claro, o sea, tú puedes estar estudiando tu carrera, pero dices, de aquí a 2 años me puedo ir a la cárcel en cualquier momento, ¿no? Y todo esto, pues cuanto más se alarga en el tiempo, peor, por desgracia. Cuanto más se alarga en el tiempo, peor, porque esa incertidumbre, esa ansiedad va creciendo, cada vez te vuelves más paranoico, cada vez es una movida, ¿no? A mí me da pena, porque me jode ser siempre el que viene aquí a decir, cuidado que esto es una movida y esto es una mierda, pero también creo que es muy necesario explicar y por eso te agradezco también la pregunta, porque es muy necesario explicar que detrás de cada caso represivo lo que hay es una historia, hay una movida, hay muchísima tristeza, hay familiares llorando, hay una historia detrás, ¿no? O sea, no solo es un chaval al que van a meter en la cárcel, hay toda una historia detrás. Vale. Esta era una pregunta que muchas veces yo creo que es muy importante que sea consciente del coste personal que lleva esta represión. Y luego ahora, Vicente, que es un caso diferente de represión porque el sindicato de vivienda es algo más prolongado en el tiempo. Entonces yo creo que en un caso más intenso, lo explica muy bien Javichu, en los casos más prolongados en el tiempo, pues adapta un poco a ese coste prolongado a la represión, que es lo que tenéis en un sindicato de vivienda. Vale, a ver, está claro. O sea, mi caso no es tan grave como el de Javichu. O sea, a mí me acusan de 3 delitos: desórdenes públicos, atenta contra la autoridad, lesiones. Bueno, entre los 3 pueden llegar a sumar 7 años, pero la verdad es que en mi caso tenemos pruebas y vídeos que demuestran que realmente los hechos no constituyen un delito grave, ni siquiera realmente constituyen un delito. Por lo tanto, la Fiscalía en mi caso todavía no ha pedido una pena, pero es muy probable que me pidan una pena que supere los 2 años y que yo pueda entrar en la cárcel. Ahora bien, como has comentado, sí que es más probable que
como militante de la lucha por la vivienda, vuelva a sufrir una situación parecida. Lo estamos viendo en los últimos meses, que prácticamente no hay semana en la que se detenga algún activista o algún militante de sindicatos de barrio, de la PA o de lo que sea, en este tipo de acciones. Y la reforma que propone el PSOE, que acompaña el delito de sedición y que endurece el Código Penal, va en esta línea y endurece todavía más las penas en este tipo de actividades. Sí. O sea, no vamos a ir por ahí porque hay un apartado ya en el podcast para hablar a fondo de eso. Entonces, Vale. ahora los dos puntos que van a ser, que no sé si los queréis ir por juntos, en plan, uno es la repercusión mediática, que analicéis un poco cómo se trata un caso como este a nivel mediático. Luego, hay 3 puntos que yo tratar ahora, y el segundo sería un poco las respuestas de la gente a nivel social. O sea, son dos asuntos distintos de cómo recibe a nivel mediático y cómo se recibe a nivel social estos casos represivos. Entonces, tratarlos por separado, porque son dos dimensiones distintas, pero un poco como, o sea, el de Javichu pues una cosa más concentrada y más intensa, pero el tema de la vivienda pues una cosa más prolongada. Entonces pues tendrá más experiencias Vicente de cómo tratan la represión en los medios de comunicación. Y luego a nivel social, obviamente, como el entorno más cercano, el entorno político, el entorno pues del barrio donde vives o la ciudad donde vives, cómo recibe a nivel social vuestros casos. ¿Voy yo o va Javicho? Empieza tú hoy, esta vez, venga. Vale, sí, pues, ¿cómo fue el tratamiento mediático? La verdad es que a nivel de Valencia Ciudad sí que tuvo cierto impacto, o sea, las televisiones locales, los periódicos de aquí, que se hicieron bastante eco de las 3 detenciones, porque en otras ciudades como Madrid y sobre todo en Barcelona, es relativamente habitual que se detengan personas en desahucios o en actividades políticas, porque realmente son ciudades con una conflictividad social más elevada. Pero en cambio en Valencia la gente no está acostumbrada a eso. Que detuvieran a 3 militantes en un desahucio no había ocurrido desde hacía muchos años y que yo recuerde nunca. Entonces sí que causó cierto impacto y el propio día que nos detuvieron, a nosotros nos detuvieron a primera hora y la misma tarde se organizó una concentración en juzgados que vinieron unas 200, 300 personas en cuestión de un par de horas de difusión. Y bueno, salimos en la televisión local e incluso medios nacionales se llegaron a hacer eco. Lo que pasa es que decidimos no participar en algunos, en 4 sí que salimos, pero por ejemplo Antena 3 decidimos no salir porque realmente, como realmente el desahucio era de un caso de ocupación, ellos también pretendían hacer campaña con eso y criminalizar la ocupación, entonces no nos beneficiaba que nos expusieran de esa manera porque no iban a enfocar el tema desde un punto de vista antirrepresivo ni mucho menos, sino de hecho nos iban a criminalizar. Entonces allí donde sabíamos que nos iba a aportar algo y que se iba a dar a conocer el caso como había sido, pues participábamos en entrevistas o hablamos con medios, y en aquellos que eran reaccionarios y considerábamos que solo iban a criminalizarnos, decidimos obviarlos. Vale. ¿Quieres que me pare aquí o que siga con otras No, creo que le deja Bicho la parte mediática que tuvo él y luego compartimos, bueno, a nivel social ya has dicho que la concentración de 300 personas, que yo la conozco, pero que deja Bicho la parte mediática que tuvo y luego damos la social. Y, vale. Y así un poco que vamos comparando. Son dos casos bastante, o sea, casos directos de enfrentamiento, el de Javicho, y luego casos más, pues eso, algo más prolongado, que es el tema de lucha contra la vivienda, que es algo constantemente que está pasando. Entonces, Javichu, cuéntanos tu experiencia con los medios. Experiencia con los medios de comunicación, exceptuando algunos, ha sido bastante mala. Y yo esto siempre que voy a alguna charla a explicar mi caso y tal, lo explico así. Aquí hay 2 patas en la represión. Está la pata policial y la pata mediática. La pata policial es la que te detiene y la pata mediática es la que te está haciendo la foto mientras te están deteniendo. Y ambas forman parte de lo mismo.
O sea, la represión no funcionaría si no hubiese un medio de comunicación detrás que coge y criminaliza a la persona a la que se están llevando o criminaliza al colectivo que ha convocado la manifestación. Yo, por ejemplo, me acuerdo algo que recoge el Heraldo de Aragón de la noticia de la manifestación contra el mitin de Vox del 17 de enero de 2019, en la que a mí me detienen. En esta noticia básicamente pintan la manifestación como si fuésemos todos antifas violentos radicales de la extrema izquierda que vienen a reventar un acto político. Y es que eso no fue así. Eso no fue así. Yo estuve en esa manifestación y te puedo decir que por primera vez en muchísimo tiempo en la ciudad de Zaragoza se había convocado a gente que no estaba politizada. Gente que era del sector LGTBI, gente que era del sector migrante, gente que era de diversos sectores sociales que no les interesaba que las políticas y el discurso de odio de cierta formación política no calen en la sociedad. Entonces, eso para empezar, ¿no? Luego ya, pues también con el Heraldo de Aragón, yo no me enteré de la sentencia porque me llegase la sentencia a casa o porque mi abogado me llamase para comunicarme el resultado de la sentencia de la audiencia provincial. Yo me enteré de la sentencia porque salió una noticia en el Heraldo de Aragón a las 6 de la madrugada en la cual decía que se nos condenaba a 6 años, 3 por delitos de desórdenes públicos y 3 por delitos de atentado a la autoridad. O sea, para que veamos hasta qué punto llega, ¿no? Luego me acuerdo cuando la campaña ya dio un salto más allá, que fue en el Congreso de los Diputados, cuando nos llevó ahí Pablo Echenique y estuvimos con Miquel Ramos y con diversos sectores tanto de la política como del periodismo, como del sector civil, de manifestantes o las madres de Alsasua y tal. Yo me acuerdo que el ABC nos puso en portada diciendo que Podemos acogía un acto en defensa de los 6 delincuentes de Zaragoza. O sea, ya ni antifascista, no, los 6 delincuentes de Zaragoza. Es para flipar cómo se toman en serio los medios de comunicación la criminalización de la protesta. Obviamente no todos los medios de comunicación, hay medios de comunicación como Arainfo, que aquí en la comunidad de Aragón hacen una labor impresionante y que animo a cualquiera que esté escuchando esto a suscribirse no a Arainfo, a cualquier medio local afín a nosotros, porque no sabemos lo que nos ayudan a respirar a fin de cuentas. Arainfo, por ejemplo, la entrevista que me hicieron en La Directa en Valencia cuando estuve por ahí, también fue tremenda la entrevista, pero por lo general están los medios de comunicación masivos, ¿no? Que directamente o pasan de ti o pasan de tu versión y aprueban la versión de la policía como real, o están los medios afines que te escuchan y que entienden y que saben también, además, porque además ahora también se está convirtiendo en moda criminalizar a los periodistas que van a grabar como los policías nos meten de palos. Entonces es un poco esa dicotomía, ¿no? También lo comentaba Vicente en su intervención, que era en plan, bueno, hay medios de comunicación con los cuales no nos interesa contactar. Antena 3, pues obviamente el día que me llamen va a ser para decir, mira Javichu, el radical de extrema izquierda que ha tirado piedras y que ha quemado contenedores. La verdad es que los que estamos un poco enterados pues no nos sorprende, pero habrá gente que se sorprende un poco de la intensidad con la que reprimen algo tan sencillo como ir a parar un desahucio o una manifestación contra Vox, que dices, tampoco es que vayan a manifestarse, no sé, algo súper molesto, súper radical. La verdad es que algo muy corriente ambas manifestaciones, ¿no? Ahora, un poco la idea es cómo ha respondido la gente, el apoyo social, porque es un tema, como lo explica sobre todo Javichu, porque es más intenso, pero en el tiempo también es agotador. ¿Cómo responde la gente y el apoyo social que recibís? O sea, hay gente que se desmarca de vosotros porque sois un problema. Y luego, pues a nivel de... ¿Cuál es la mayor frustración o injusticia, lo que más os ha quemado?
Sí, pueden ahora me cambia un poco el orden, pues vamos así. Vale, voy yo. A ver, la verdad es que el tema de los desahucios y de la lucha por la vivienda en general suele tener bastante apoyo social. Sí que es cierto que en los últimos años ha habido bastantes campañas en contra de la ocupación y por extensión eso afecta a todas las personas que tienen problemas por la vivienda. Estas campañas obviamente no surgen porque sí, están financiadas por parte de la derecha, por parte de las empresas que venden sistemas de seguridad como Securitas Direct, entre otras. Y bueno, en Antena 3 es recurrente que cada septiembre, cada verano realmente, cuando la gente se va de vacaciones, hay una criminalización de los ocupas brutal, que casualmente después aparezca un anuncio de Securitas Direct. Entonces, claro, esto al final sí que acaba calando un poco en la sociedad y de hecho, pues también es como uno de los hombres de paja más habituales de la derecha, ¿no? Igual que se generan enemigos externos, los menas, que realmente son 400 niños en toda España, pero por alguna razón los sitúan como el enemigo principal de los buenos españoles. Lo mismo ocurre con los ocupas. Se ha instaurado un relato en el que prácticamente tú sales a comprar el pan y te pueden ocupar la casa y es imposible que tú puedas hacer nada y que eso es lo habitual. Realmente los datos desmienten completamente eso. O sea, los datos indican que el 90% de las ocupaciones se dan a propiedades de bancos, empresas inmobiliarias y fondos buitre. No tienen nada que ver con el relato que se están contando de que a personas, entre comillas, normales, normales me refiero a gente de clase trabajadora normal, le van a quitar su vivienda porque ni siquiera eso legalmente podría constituirse como una ocupación, pero se aprovechan por una parte, de imponer el relato que les interesa y por otra parte, el desconocimiento general sobre las leyes y sobre cómo funciona realmente la ocupación para, para deslegitimar estas luchas. Entonces, que me he ido un poco por las ramas. Lo que decía, la ocupación en general, o sea, que la ocupación está criminalizada, los desahucios en general, la gente, al menos en España, suelen estar bastante legitimados porque, aunque incluso para algunas personas de derechas, es bastante difícil de justificar que empresas multimillonarias dejen a familias pobres en la calle. Entonces, partiendo de ahí, la represión que surge a partir de los desahucios tiene cierto apoyo popular. O sea, nosotros en nuestro sindicato, después de la detención, organizamos una campaña antirrepresiva, lanzamos un crowdfunding y recaudamos 3.000 euros. Y en nuestro barrio estamos vendiendo rifas, estamos repartiendo panfletos. Y aunque siempre te encuentras algún gilipollas que te dice, pues es que a mí no me gustaría que me ocuparan la casa. Es como, no funciona así, pero bueno. La mayoría de gente, a lo mejor el 60 o el 70%, nos dan apoyo, además de económico, también moral. O sea, nos están de acuerdo con lo que hicimos y nos apoyan y nos dan ánimos contra la represión. Entonces, se podría decir que hay un apoyo, que tenemos bastante apoyo. Y bueno, lo que he comentado antes, el propio día de la detención, la tarde nuestros compañeros organizaron una concentración en los juzgados y bueno, se plantaron ahí 200, 300 personas de la nada. Así que sí que es cierto que el movimiento por la vivienda no está tan criminalizado como otros, como por ejemplo el movimiento Antifa. Sí que los tachan como personas radicales y enemigos enemigos un poco de toda la sociedad. Bueno, pues ahora coméntanos, Javichu, cuál ha sido el apoyo social. Ya os he comentado que tu jefe era un simpático un simpáticamente de las aves y de la buena música. Y coméntanos un poco cuál ha sido en todo tu entorno y la ciudad de Zaragoza, un poco cómo fue a nivel social todo lo que pasó después de esa manifestación y la represión que sufriste. Bueno, yo quiero aprovechar para decir una cosa, que es que cuando tienes además un caso así, tienes que tomar decisiones, ¿no? O sea,
Y una de esas decisiones, y además es la primera, es ¿qué hago? ¿Voy y hago una campaña para intentar que no me metan en prisión? ¿Confío en la movilización social o confío en la justicia? Pues mira, yo lo digo así de claro, confía en el apoyo que te pueden dar los tuyos. Confía en el apoyo que te pueden dar los tuyos. Punto pelota. Yo confié en la justicia 2 veces, me salió mal. Entonces, a nivel de apoyos sociales, pues es que hemos recibido muchísimos. Es que yo, de hecho, estoy flipando. Porque yo cuando decidí hacer campaña pensaba que al contrario, que me iba a quedar bastante solo, que al final pues se solidarizarían con nosotros las 4 organizaciones que siempre se solidarizan en este tipo de casos y ya está, pero no. Y esto lo hilo a una cosa que me dijo un facha un día por Twitter, que claro, o sea, el señor sorprendido de que pudiésemos hacer campaña y organizar charlas por todo el Estado español y sacar carteles y sacar pancartas y tal. Y claro, el señor estaba como muy confuso en plan de a vosotros os tiene que financiar George Soros. Literal que lo dijo así. O sea, y yo en plan, no, ostras, por mucho que os sorprenda, hasta aquí es hasta donde llega cuando tienes detrás el apoyo y la solidaridad de tanta gente. Nosotros hemos hecho una campaña muy centrada en conseguir apoyos, tanto apoyos anónimos como apoyos de organizaciones, como apoyos de personas públicas. Se puso Pablo Iglesias la camiseta, se puso KCO la camiseta, que ese día fui feliz. Bueno, imagínate, uno de mis raperos favoritos y además de Zaragoza, llevando la camiseta de los 6 de Zaragoza. Y no solo eso, también Carlos Bardem ha apoyado públicamente la campaña en alguna ocasión, Manu Chao, y bueno, eso a nivel de personalidades públicas, ya te digo, a nivel de simplemente apoyo social de nuestro ámbito y de nuestra ciudad, pues es que han sido claves. Yo, de hecho, siempre lo comento en las charlas porque para mí fue un punto de inflexión. A mí cuando me subieron a 7 años de cárcel la condena, yo estuve a punto de tirar la toalla en todo, en principios, en ideología, en nada de lo que hagamos va a tener sentido porque o nos van a mandar a la cárcel o nos van a enterrar en cunetas. Es decir, estuve a punto de rendirme por completo y la única razón por la que pude volver a salir a flote y estoy a día de hoy pudiendo contar el caso y tal, simplemente porque tuve apoyo de mi familia, de mis amigos y de mi pareja que me dijeron: levántate y anda, sigue para adelante que tú no has hecho nada mal. O sea, ya no es solo a nivel tangible que vamos a conseguir la absolución, ya no es solo eso, sino a nivel moral. A mí el apoyo social que estamos recibiendo en toda la campaña me está sirviendo ya no solo de cara a aguantar 4 largos años de proceso judicial que llevo ya encima y los que se vienen, sino al hecho también de, mira, yo puedo ir a la cárcel, es una posibilidad bastante alta, por desgracia, puedo ir a la cárcel 7 años, pero voy a estar 7 años sabiendo que fuera hay compañeros y compañeras haciendo las cosas muy bien y que no va a dejar de salir la gente a protestar, que no va a dejar de salir la gente a manifestarse y que vamos, que yo no hice nada malo. Ese apoyo es clave y de hecho el otro día en otra entrevista que me hicieron me preguntaron ¿cuál es la forma de luchar contra la represión tal cual? Solidaridad, solidaridad y solidaridad. Es la única herramienta que tenemos. Vale. Ahora, hay aquí un punto que cuando estábamos enseñando este podcast, que era un poco destacado dentro de las injusticias que os afectan dentro de todo el caso, porque obviamente hay un montón de justicias. ¿Cuál fue la que más os tocó la moral, que os llama la atención para un poco iluminar a la gente hasta qué punto llega la represión en casos
tan suaves, porque son cosas suaves, luchar por el derecho a la vivienda o luchar contra Vox, a mí me parecen cosas súper suaves que no tendrían por qué tener ni la mitad de represión que tienen. Entonces, ¿cuál fue la que más os llamó la atención de decir hasta qué punto se pasan de que empiece Vicente? Y luego ya os digo que sí que vamos ya al tema judicial, pero es un tema que quiero dedicarlo en concreto porque en estos últimos menos de 10 años pues ha dado que hablar ese tema. Entonces, pues vamos primero a decir lo que más os frustró o la injusticia que más os tocó la moral. A ver, para mí lo que más rabia me ha dado es que, bueno, yo como he comentado, todavía no he tenido ni juicio ni la fiscalía ha pedido una pena para mí, porque realmente el desahucio y la detención sucedió hace un mes. Pero sí que he podido acceder al atestado policial. Lo que más rabia me da es que, según la versión policial, pone que yo le pegué 2 puñetazos a 2 policías diferentes. Y es una cosa que no es cierta. Y además está grabado y se puede demostrar. Pero me da rabia porque si no estuviera grabado, la única prueba real que habría sería la versión policial contra mi testimonio como culpable, o sea, como acusado. Entonces, me estarían acusando de haberle metido 2 puñetazos a 2 policías cuando es completamente un montaje policial y es mentira. O sea, si me acusaran y fuera verdad y yo hubiera hecho eso, digo, bueno, pues al menos le he pegado 2 puñetazos a 2 policías, pero es que es mentira. Entonces, para que la gente vea un poco que al final ya no es ni siquiera lo que haces o dejas de hacer, sino es lo que se inventan que has hecho. Que es lo que digo, en mi caso, nosotros estábamos ahí en la puerta 30-40 personas, habían varias cámaras apuntando, incluso las cámaras de APUN, que es la televisión pública valenciana. Todo quedó registrado y en ningún momento sucedió eso que pone el atestado policial, pero aún así, los muy cabrones lo escriben igual por si cuela y por si tu defensa no está espabilada y no eres capaz de reunir los vídeos y tal, te vas para adentro, porque es lo que he dicho. A mí me pueden pedir hasta 7 años. No va a pasar porque los hechos reales no dan para tanto. ¿Y si no estuviera grabado? ¿Y si lo único que hubiera real fuera ese atestado policial y yo tuviera que defenderme contra eso? ¿Qué haríamos? Eso me da mucha rabia. Y es algo que ha pasado, vamos, en Alsasua pasó, con los 6 de Zaragoza, no sé exactamente el caso cómo sucedería, pero me imagino que sería parecido. Con Alfon pasó, y incluso con los represaliados de independentistas catalanes también ha pasado, cuando a una chica de Barcelona, bueno, a 2 chavales creo, se acusaron de estar fabricando una bomba y después era completamente mentira, pero solo era para meter miedo. O sea, la gente no se imagina hasta qué punto la policía es capaz de mentir. Pero mentir descaradamente, no exagerar, sino mentir. Vale, Javichu, coméntanos ahora cuál fue a ti lo que más tocó la moral, en tu caso. Pues también tiene que ver con policías mintiendo. Es que es tremendo, es tremendo. A mí, de hecho, casi que la mayor injusticia es el simple hecho de que se hagan condenas, haya sentencias condenatorias, mejor dicho, que aprueben las palabras de la policía, ¿no? O sea, a mí hubo un policía que en el juicio me señaló y me dijo: este chaval de aquí estaba tirando una piedra. Y le preguntó mi abogado: muy bien, ¿qué peinado llevaba? ¿Qué pintas llevaba? Y dijo: sí, en ese momento llevaba una cresta amarilla. Y yo, bueno, Zaplan, es que tú me conoces, yo no he llevado cresta en mi puñetera vida. En mi puñetera vida, ¿vale? O sea, cosas de decir, pero vamos, la más tremenda tiene que ver además con la única prueba objetiva que hay de los hechos, que es una grabación de seguridad que no se presentó en el proceso de instrucción. La policía tenía conocimiento de la existencia de esta prueba. ¿Y sabéis por qué no la presentaron en el proceso de instrucción? Porque en esa prueba objetiva no solo se demuestra que nosotros no fuimos partícipes de ninguno de los actos delictivos que se nos imputan,
que son lanzamientos de piedras, quema de contenedores, etcétera, etcétera, sino que además la policía mintió en el atestado policial. La policía dice que los que estaban tirando piedras eran 40 personas. En las grabaciones de seguridad solo se ven a 4. La policía decía que no pudo entrar en ningún momento en la Universidad de Zaragoza para detener a los que estaban lanzando piedras infraganti porque no pudieron entrar. En las puñeteras grabaciones se ve a la policía con unidades antidisturbios entrando a la Universidad de Zaragoza. Es decir, a mí lo que más me jode es que aun encima esta prueba ni siquiera me la estén admitiendo. No me la han admitido en la audiencia provincial, no me la han admitido en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y ahora que estoy en el Tribunal Supremo, espero que me la admitan y que me digan: oye, mira, de verdad que lo sentimos, es que esto no puede pasar. Es que esto no puede pasar. Es muy burdo, muy burdo, muy burdo. Y me cabrea, o sea, de verdad, del punto de estar enrabietado pensando en esto, de decir, me he gastado 1.200 euros en hacer un peritaje de unas grabaciones de seguridad. 1.200 euros. Hacer un trabajo que tendría que haber hecho la policía en su momento. ¿Pero qué estamos, locos? Y al final esto es lo que elimina mi presunción de inocencia, que es uno de los pilares fundamentales de ese supuesto Estado de Derecho que nos venden, ¿sabes? Aplasta mi presunción de inocencia para que la policía tenga presunción de veracidad en un juicio, encima mintiendo de manera tan descabellada. Vale. Ahora me toca a mí meter un tema que... Bueno, la ley Mordaza sí que está súper conocida, se ha protestado contra la ley Mordaza. Pedro Sánchez ha llegado a prometer que la iba a derogar. Yo me temo que se va a ir de la presidencia del gobierno, ya sea porque vuelva a salir elegido o porque pierda las elecciones el señor Núñez Feijóo, que yo como gallego voy a evitarme comentarios porque podría hacerme aquí media vida hablando de ese señor, y me costaría no incluir en delitos de odio. La ley Mordaza es muy conocida, pero es que cuando hubo atentados de yihadistas en Barcelona, más allá de los contactos que haya entre el jefe de esa célula yihadista y el CNI, no sé cuáles son verdad y cuáles no, pero que se conocían y se tenían conocimiento mutuo es cierto. Se hizo una ley antiterrorista que Zabichu me dijo antes que pensó que le podía llegar a aplicar, que es una ley que en lugar de ir contra el yihadismo o contra incluso los nazis o elementos violentos de la sociedad, no, van contra el manifestante. La ley antiterrorista es ley antimanifestantes. Que añadida a la ley Mordaza ya son 2 leyes. Pero es que ahora la ley de desórdenes públicos, que es para el delito de sedición, que no vamos a hablar de ese tema, sino que eleva el delito de desórdenes públicos, varias organizaciones sociales ya han protestado y le están pidiendo al gobierno, que es muy progresista, que no se le ocurra hacer semejante barbaridad. Sería en menos de 10 años, 3 leyes contra el derecho de manifestación, que está garantizado en la Constitución, en teoría, está puesto ahí, que está súper garantizado y todo el mundo puede manifestarse, pero a la hora de la verdad, pues van por otra calle los acontecimientos. Entonces, un poco como recibir vosotros en el tema este de la represión, que sea la tercera vez en menos de 10 años que vuelven a legislar sobre el mismo motivo, que es censurar el derecho de manifestación. Y esto, yo he escuchado ya a gente, padres, que le dicen a sus hijos que no se les pase por la cabeza la manifestación, porque puede que vuelvan con unas hostias de un policía en la cabeza y que mejor que no vayan porque pueden tener problemas físicos, pero es que además pues también hay problemas, como hemos contado en este podcast, pues mucho más allá de que te den unas hostias un policía, sino que puede llegar a pasar pues todo lo que habéis comentado vosotros. Entonces, ¿cómo tomáis vuestra opinión o vuestro sentimiento ante este tipo de legislación hasta 3 veces sobre el mismo tema? Vicente mismo, que es el que estaba empezando, pues, que comente un poco este asunto. Sí. A ver, creo que la ley Mordaza fue una reacción ante la oleada represiva que hubo a partir de la crisis de 2008. O sea, la huelga general de 2012, las protestas de la paz durante toda la crisis,
las huelgas laborales y otro tipo de protestas, los rodea al Congreso y todo esto, causó un impacto y un miedo en el Estado y en el poder en ese momento. Entonces, la herramienta que utilizaron fue, por una parte, la ley Mordaza, que se la sacaron de la manga, precisamente para neutralizar estos movimientos sociales. Por otro lado, la ley antiterrorista, que bueno, esto es algo más antiguo porque la ley antiterrorista sí que está más pensada para defender el Estado en sí mismo. O sea, no ya simplemente para reducir la conflictividad social, sino para directamente neutralizar con todas las herramientas de las que dispone el Estado, desde la policía, los servicios de inteligencia y todo el peso de las leyes y del sistema penitenciario contra aquellas personas que desarrollan una lucha a un nivel un poco más elevado que los propios movimientos sociales, ¿no? Pues gente que, pues eso, que lleva la línea un poco más allá y ya le aplica la ley antiterrorista, como pasó con Alfon. Le acusaban de llevar cócteles Molotov, que ni siquiera es que sea tampoco armas o algo así. O sea, son artefactos que se pueden incendiar, pero ni siquiera son armas directamente. Y bueno, ya vimos cómo se aplicó en su caso. Lo que he comentado antes de Cataluña también se intentó aplicar, aunque realmente no se llegó a encontrar ninguna prueba. Y lo que estamos viendo ahora con estas nuevas, bueno, con la no derogación de la ley Mordaza y con la reforma del Código Penal acompañando a la reforma del delito de sedición, creo que es la respuesta bueno, los últimos coletazos de conflictividad que ha habido en este estado, que yo creo que son tres principalmente. Uno es protestas contra la sentencia de los presos independentistas en Cataluña, que creo que es la protesta más fuerte que ha habido aquí en los últimos 5 años. Por otra parte, las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél. Y por último, yo diría que contra la huelga de metal de Cádiz, que también, aunque fue breve y fue muy localizado, pero también fue una experiencia de bastante conflictividad social y de sectores sociales no tan radicalizados ideológicamente, sino que luchaban más por reivindicaciones económicas. Bueno, vemos que si analizamos los delitos que se van a modificar, se ataca directamente a... O sea, se van a hacer delitos prácticamente hechos como un molde para este tipo de actos que he descrito. Antes de que entre Javichu, a nivel, no sé, que quiero aprovechar la ocasión. A nivel de, por ejemplo, el sindicato de vivienda, porque Valencia, por desgracia, es una zona en la que hay bastante fascismo, ese tipo de leyes, algún artículo en concreto o alguna sensación que genera, es que tenemos que tener cuidado porque aparte de la lucha por la vivienda, la lucha antifascista, tenemos que tener preocupación de que la represión, o sea, ¿cómo llega a ese tipo de leyes, que más es una tras otra, cómo llega a afectar a la hora de plantearse la lucha? Porque es un problema que está ahí, esperando a la vuelta de la esquina. Pues a ver, nosotros cuando hacemos algunas acciones hay que tener en cuenta el coste represivo. Dependiendo de la acción, realmente el coste represivo van a ser multas de la ley Mordaza, o sea, van a ser multas administrativas y va a ser dinero. Hasta cierto punto, los movimientos sociales tienen capacidad para conseguir dinero y defenderse de estos ataques. La cuestión es que cuando el conflicto va un poco más allá, ya pues te viene la policía y hay un contacto más estrecho con ella, el riesgo de que haya un montaje policial, como ha sido nuestro caso, y que detengan a un militante que le intenten hacer la vida imposible, se eleva bastante. Y esto no es solo por las leyes, sino también es por la relación que tiene la policía con los jueces, porque los jueces nunca niegan la versión policial y la toman como una verdad absoluta. Y es muy difícil desmentirla y tiene que estar muy probado para poder absolver a una persona, sobre todo si está relacionado con delitos políticos. Y por otra parte, es muy difícil que cuando un policía se excede y hay un claro caso de abuso policial, se le pueda condenar. O sea, en el desahucio en el que nos detuvieron a nosotros, uno de los compañeros que acabó detenido
le metieron un puñetazo, le metió un puñetazo a un policía y le partió un diente y le dejó sangrando la boca. Está claro que esto es un caso de abuso policial porque no hay ningún tipo de principio de proporcionalidad. Mi compañero no le agredió a él y el policía sí que agredió a mi compañero. ¿Qué pasó? Que no solo mi compañero no va, o sea, podría denunciarle, pero nunca podría ganar ese juicio, sino que al final tuvieron a mi compañero para justificar esa agresión previa. Entonces, podemos ver cómo se actúan con total impunidad. Vale. Vamos bien, muy bien de tiempo, la verdad es que no tenemos prisa, pero yo ahora quería dejaros. Yo le puse, bueno, hacemos el guión. La compañera con la que lo hice, pues ha tenido un problema personal difícil, un momento personal difícil. La idea era, bueno, yo llamé refranero antidepresivo, unas conclusiones a alguien, o sea, si tuviéramos la ocasión de hablar con toda la gente que pudiese ver este podcast, en plan, ¿qué lecciones, qué conclusiones o qué refranero antidepresivo le podéis dar a alguien que mañana pueda encontrarse en prisión y diga, uy, me acordaba que el podcast, bueno, y que le venga bien a la cabeza algún consejo para sobrellevar estos momentos, porque estar allí en comisaría divertido no es, y cualquier tipo de ayuda que ayude a sobrellevar problemas judiciales, problemas en comisaría, este tipo de cosas. O sea, este es un podcast, aparte de poneros voz, para la gente que le pueda pasar en el futuro, que tenga un poco de idea de por dónde pueden ir los tiros y para que esté un poco como preparada o prevenida. Y entonces ahora tenéis, voy a darle primero a Vicente y quiero que termine Javichu, porque el Javichu es un poco más grave. Entonces que tenga él el minuto de oro. Luego añadiremos más adelante la parte de Eloy, que también tuvo problemitas con... En su caso se manifestó contra Eloy y Eloy pues además tiene una legislación aparte de delitos de... ¿Cómo se llama? Contra la corona y no sé muy bien qué le aplicaron, pero bueno, lo añadiremos después, pero vosotros pues comentaros un poco eso. El freno antidepresivo, conclusiones, lecciones, un poco lo que a lo mejor hacéis en charlas y tal, pero un poco que le llegue a toda España, porque en cada sitio el problema es que a veces hay falta de coordinación y no llega la información en Zaragoza, en Valencia, que todo pues, intenta llegar a toda España y que todo el mundo se entere de cómo está el panorama. Vale, Dale, pues, sí, dale, Vicente. yo. A ver, claro, voy a intentar hacerlo como en orden cronológico, desde antes de que te detengan hasta durante y después de que te detienen, en mi caso. Y bueno, yo no sé yo no he vivido otras fases del proceso más avanzadas, así que solo hablaré de eso, ¿vale? O de multas, que eso también sí que lo he vivido. A ver, antes de que te detengan, si tú vas a ir a una acción en la que existe cierto riesgo de que te detengan, pues eso, un desahucio, una huelga, una manifestación tensa o cosas así, es mejor que que te prepares un poco. Por ejemplo, si estás organizado en un colectivo, tratar de haceros con el número de un abogado afín. Y no solo tener el número, sino apuntarlo físicamente o memorizarlo. Porque si te detienen, vas a tener que llamar. O sea, tú puedes o esperar un abogado de oficio si no tienes ninguno, o llamar a tu abogado. ¿Cuál es la ventaja de tener un abogado? Primero, que se va a esforzar mucho más que un abogado de oficio cualquiera, que normalmente se le va a sudar bastante lo que te haya pasado a ti. Incluso puedes tener mala suerte y que te toque un abogado un poco facha y que casi sea, vamos, que en lugar de defenderte te joda todavía más. Entonces, recomendación, buscarse un abogado antes de acciones de riesgo y apuntarse el número en la piel con un rotulador o memorizarlo si tenéis buena memoria o meterlo en un papelito. Después, otras acciones. Por desgracia, y por las redes sociales y la comunicación telemática, WhatsApp y todo esto, tiene una ventaja y es que facilita que muchas personas se puedan comunicar rápido y eso para militar hasta cierto punto está bien. También tiene una desventaja y es que nos hace muy vulnerables porque ahí se queda todo registrado, nuestros teléfonos móviles y claro, una vez te pillan eso, no solo te joden a ti, sino que pueden joder toda tu red de compañeros, de tu colectivo o todas las personas que han compartido contigo alguna información sensible. Entonces, si es algo así y también te vas a exponer en una situación de riesgo, es recomendable que lo mejor de todo, no lleves el móvil o lleva otro móvil, diferente al que usas habitualmente. O
Si solo tienes un móvil y te lo vas a llevar porque lo necesitas, borra cosas. Borra fotos, borra mensajes comprometidos, ¿vale? Que te lo pueden llegar a recuperar, pero bueno, siempre es mejor si tomas medidas. Porque, ¿qué pasa? Que cuando a ti te detienen, la policía coge tu móvil. En teoría, tienen que meter una bolsa y no lo pueden tocar. Pero claro, la cosa es la teoría y después está la práctica. No es el primer caso de una persona que le meten algún programita en el móvil o le copian los archivos de alguna manera. Entonces, si te van a detener y tienes la oportunidad de darle el móvil a alguien que no vaya a ser detenido y que no se lleve y que el móvil no vaya contigo a comisaría, también es buena idea. Entonces eso, mucho cuidado con los móviles, apuntaros el número de un abogado y si os detienen, vale, si os detienen, a partir de que os detengan y que haya un policía por ahí con vosotros, aunque no estéis declarando, y decís algo que es de interés para vuestro proceso judicial desde el punto de vista de la policía, puede quedar recogido en el atestado policial. Es decir, no habléis prácticamente nada más de lo estrictamente necesario, ¿vale? No entrar con conversaciones con la policía, que si debatir, que si no sé qué. Cuanto menos sepan de vosotros, mejor, ¿vale? Porque la doctrina habitual, tengáis un abogado de oficio o un abogado que sea compañero vuestro, es que cuando te detienen no vas a declarar. Es decir, para que os hagáis una idea, a ti te detienen, ¿no? Y lo normal es que estés pues entre 12 y 24 horas detenido, más o menos. A veces pasando la noche, a veces no. Normalmente pasas una noche porque quieren joderte, no hay otro motivo. Después vas al juzgado que le toca, el juez de guardia, o de instrucción, y declaras. O no declaras. Normalmente los abogados lo que te recomiendan es que no declares. Porque no han podido prepararse bien la defensa, porque no tienen atestado, entonces estás en tu derecho a no declarar. ¿Vale? Entonces, eso tenerlo muy claro, no. A veces es fácil que te entre el miedo y que intentes como justificarte y dar una versión para que se lo crean y no te dejen salir o lo que sea, pero no. No hay que declarar, hay que callarse y estar tranquilo. En mi caso, la verdad es que no fue tan duro porque estuve acompañado por otros. Nos detuvieron a los tres a la vez y nos metieron en la misma celda, en el calabozo, entonces no estábamos solos, pero bueno, lo peor que vais a vivir ahí dentro es, parte de los posibles malos tratos, de que nos dejen beber agua, que nos dejen ir al baño, que nos den comida, cosas así, es que el tiempo pasa muy lento porque no hay nada con lo que distraerse. Y tú piensas que ha pasado una hora y a lo mejor han pasado 20 minutos. Y bueno, eso sería lo principal que yo recomendaría a la gente. Y después, pues, cuanta más gente se entere de lo que ha pasado, mejor. Que no os pare y que no limite vuestra actividad política, sino que todo lo contrario, sigáis luchando y que sea un motivo más el que seguir la lucha y que no os desmotive para nada. Vale, ahora Javichu y luego pues no sé si damos una última despedida. Vamos a cerrar o sea, con esto de las conclusiones y los digamos el refranero antirrepresivo y luego pues ya lo compartiremos por redes cuando añadamos la versión de hoy que desgraciadamente hoy no pudo acompañar. Entonces lo doy ahora a Javichu y coméntanos tus conclusiones y tus lecciones para futuros represaliados que desgraciadamente que van a venir pronto. Lo primero que todo, que cuando vayas a una manifestación, vayas con el teléfono del abogado apuntado en el brazo. Creo que es una muy antigua, que hemos perdido la costumbre de hacerlo y que vendría muy bien. Ir con el número del abogado de derechos civiles o de algún abogado que pueda defenderte, porque es muy importante que en el momento en el que estés detenido tengas un abogado de confianza. Abogados de oficio hay muchos, hay abogados de oficio muy buenos, hay abogados de oficio muy malos y hay abogados de oficio muy fachas, como ha dicho Vicente. Entonces lo mejor es que tengas la confianza con el abogado, de que venga, de explicarle las cosas tal cual han pasado y de poder organizar la defensa desde el minuto 1. Eso me parece vital. Para otras movidas, una vez te detienen,
te suelen dar un papelico, esto de las pelis americanas que te leen los derechos, tienes derecho a no sé qué, no sé cuántos, sí, pero te lo suelen dar en papel, no te lo suelen recitar así. Lo suelen dar en papel, en un despacho, te lo ponen enfrente y te dicen, firma esto. Si te dicen eso, primero, lo lees muy bien y segundo, esperas a que te den los derechos. A mí me pasó algo que es que, claro, tú tienes derecho a hacer una llamada tú, que normalmente se utiliza para algún familiar, y una llamada ellos, los que informan de que tú estás detenido. Y ya está. Entonces, claro, yo firmé los derechos, me dejaron llamar a mi madre, llamo a mi madre, no lo coge a la primera, y lo que les digo es, dejadme llamar otra vez, porque esto no es una llamada. No he llegado a contactar con mi madre, entonces da igual, puedo seguir insistiendo. Me dicen, no, ya has firmado tus derechos, así que ya los has tenido. Si quieres, ya llamamos nosotros a tu madre y le contamos la película. Entonces, esto es algo que puede pasar. Y es importante que tengas, que en ese momento no tengas los derechos firmados, porque entonces puedes reclamar a posteriori que han habido ahí malos tratos y tal y cual, y eso viene muy bien luego en el juicio tenerlo también. Más cositas. Yo, por ejemplo, otra lección que extraje es que hay que hacer campaña desde el minuto 1. Estos casos no funcionan si no hay presión popular y social detrás. No funcionan. No es que no vayan a tener pruebas y que te vayan a archivar el caso porque yo no hice nada, que fue mi primera idea equivocada respecto a esto. Claro, yo tenía la idea, yo no he hecho nada, ¿qué cojones me van a acusar a mí? Que digan lo que quieran, esto la jueza de instrucción lo va a echar para atrás. Como ya hemos comentado anteriormente, la policía miente y miente descaradísimamente en algunas ocasiones. Entonces lo mejor, por si acaso, es cubrirse las espaldas y decir, no, es que somos inocentes, o no, es que esto es una injusticia, o como se quiera decir. Pero hacer campaña desde el minuto 1. Desde el minuto 1. Porque entonces es cuando hay mayor maniobrabilidad y mayor historia. Y sobre todo también lo ha dicho Vicente, no hablar con la policía en ningún momento. Todo lo que puedas decir puede ser utilizado en tu contra y puede ser reflejado en el atestado policial. Esto es así y es muy peligroso. Y ya un consejo que voy a dar a nivel psicológico, porque cuando te pasa esto, somos personas humanas y un proceso judicial es muy jodido, Hay quien lo lleva mejor y hay quien lo lleva peor, pero es muy jodido de pasar para todo el mundo. Y siempre llega un momento, y esto lo he estado hablando con otras personas que han estado represaliadas y tal, y siempre suele llegar un momento en el que dices, ¿y todo esto para qué? Todo este tiempo de sufrimiento, toda esta ansiedad, todo este estrés, todo este caos, esta incertidumbre, todo esto para qué, ¿no? Y llegas incluso a dudar de ti mismo, de tus propias ideas, de tus propios principios. De verdad que la mejor forma de tomarse esto es desde el minuto 1, diciéndose a uno mismo que merece la pena. Que merece la pena, que tú esto lo has hecho por conciencia y que merece la pena todo lo que te puedan hacer y todo lo que te pueda pasar. Eso es, de verdad, la mejor forma de tomárselo. Si no, vas a caer, vas a tener depresiones, vas a tener ansiedad, vas a tener... Y es jodido, ¿eh? Es jodido. Y lo digo principalmente porque yo he pasado por esto. Yo, lo dicho, cuando me subieron la condena a 7 años, aparte de que no me lo esperaba, fue un mazazo tremendo para mí. Yo no me esperaba que me fuesen a subir la condena. Yo me esperaba incluso una rebaja de la condena, ¿no? Pero no fue así. Me subieron la condena y yo pasé por una depresión muy jodida, muy severa.
Estuve tiempo sin salir de casa, sin hablar con mi familia, sin cogerle el teléfono a mis padres, sin hablar con mis amigos. eh, una movida tremenda, para que me entendáis. Y me llamó Alfón. Alfón, el chaval este que fue detenido, creo que en 2015 fue cuando lo detuvieron en una huelga general. O sea, Lo te detuvieron interrumpo un y le momento, llenaron. fue en las, creo que fue en las jornadas del 22, bueno, unas jornadas de estas del 22M, unas cosas así, que salió en la sexta porque Cifuentes, el policial y las movidas, y la fiscalía entró, ya que la gente aprovechó un operativo policial mal diseñado por Cifuentes y tal, para reprimir, porque como habían humillado a la policía, bueno, no sé, se lo tomaron muy mal, estaban muy nerviosos. Digamos que fue una ocasión en la que los manifestantes ganaron demasiado y todo el mundo se puso muy nervioso en la tele, la policía. Entonces pues el tema de Alfón, de hecho, yo sé detalles, que os puedo comentar después, de que llegaron a inventarse pruebas y a exagerar un montón todo para... Bueno, lo exageraron todo muchísimo porque querían castigarlo sí o sí. Y de hecho estuvo en prisión y salió hace poco. Sí. Pues este chaval, bueno, chaval, que tiene más años que yo, pero este chaval me llamó y me llamó precisamente porque mi padre le dijo, mira, mi hijo está fatal, le pueden caer 7 años, mira a ver si le puede subir el ánimo un poco. Me llamó y me dijo, mira, esto, cuando te pasa algo así, lo mejor es vivir siendo consciente de que puedes ir a la cárcel, pero sin perder nunca la esperanza. Hay que estar siempre entre esos dos márgenes y entre esos dos extremos, y es súper importante para no mantener la cabeza fría, pero sí poder sacarla a flote de vez en cuando, ¿no? O sea, y ya te digo que desde que tengo esto en cuenta, y es algo que se lo agradezco mogollón a Alfón, porque me levantó el ánimo en el peor momento de todos. Es algo que desde entonces mi ánimo, puedo tener cambios de humor, puedo tener mis movidas, mis momentos bajos, pero vamos, ya os digo que ni me arrepiento de nada y vamos, es que merece la pena, mereció la pena, y si mañana vuelve Vox a Zaragoza, iré otra vez a manifestarme en contra de Vox, porque así es, así son las cosas, y que me vuelvan a detener, sinceramente. Vale, pues vamos a cerrar un poco con la despedida que queramos. Y entonces pues voy a dar ese último minuto. Bueno, no es un último minuto literal, pero bueno, esperéis como consideréis. Yo os agradezco que hayáis venido al podcast, porque yo creo que algún podcast como este de forma puntual se ha llegado a hacer, pero mi idea era hacerlo de sitios distintos de España. Es verdad que bastante próximos, porque es la parte la parte bastante cercana, pero también hay casos en Madrid, por ejemplo, el caso de Cádiz. En Galicia hubo casos con un tema de Alcoa, de un chaval que fue a la manifestación esta de, pues incluso es la justa de Alfón, pero fue una parecida, y al final absolvió tal. Es decir, hay casos en Galicia, es decir, por todo el estado ha habido casos de represión, y yo creo que hay que darle un poco de dar voz a cómo se pasa el momento, y luego un poco de lecciones a la gente que lo vaya a pasar y que tenga la máxima información posible para llevarlo de forma más agradable. Una cosa que es muy desagradable, y que lo lleven de la mejor manera posible y intentar que se venga abajo lo menos. Entonces, pues eso, Vicente y Javichu, pues que os despidáis, y muchas gracias por estar aquí y comentarnos vuestra experiencia con la represión. Vale, yo quería comentar una cosilla más que se me ha olvidado antes cuando estábamos hablando de las detenciones, y es los partes médicos y que tú cuando te detienen Tal tienes cual. derecho a que te vea un médico, y de hecho es lo que tienes que hacer por dos motivos. Primero, porque si te han pegado o te han hecho algo antes de entrar en comisaría, pues vas al médico y tienes un médico que te certifica lo que te han hecho. Y no tengas miedo a expresarlo, aunque vas a tener a los policías delante cuando estés con el médico, pero di todo lo que te hayan hecho, sin ocultar nada. Si tienes un arañazo, lo dices y que lo ponga el médico en el papel. Entonces, eso por un lado, porque si te han hecho algo grave, pues llegar a denunciarlo. Y por otra razón, y es que no sería el primer caso de que hay brutalidad policial dentro de las comisarías, hay agresiones. Entonces, si tú
nada más llegas a la comisaría, te tienen que incluso antes de llegar, te llevan a un médico y el médico certifica que o que tienes una serie de daños o que no tienes nada, pero que bueno, que estás en un estado determinado, cuando sales estás peor, está claro que esa agresión o ese daño que te han hecho, te lo han hecho dentro de la comisaría. Entonces ellos van a verse coartados a agredirte si tú tienes un parte médico previo, ¿vale? Eso es muy importante. O sea que, además de las cosas que os hemos comentado Javichu y yo, si os detuvieran, además que tampoco tenéis otra cosa mejor que hacer. O sea, para estar mirando el techo, os vais que os vea el médico y eso que ganáis. Bueno, nada, para ir cerrando, como ha comentado Zaplana, pues nada, yo también estoy muy contento de que me hayáis llamado para comentar mi caso aquí. No es tan grave como otros compañeros, como el de Javichu, como el de Alfon. Ya veremos cómo se resuelve. En mi caso el proceso acaba de empezar, pero bueno, da gusto poder hablar con otras personas que están en situaciones parecidas y compartir experiencias. Sobre todo, ir adelante. O sea, yo no he dejado de ir a desahucios, de hecho, he ido a varios desde que me detuvieron y no voy a dejar de hacerlo. Y ese es el mayor consejo, que si estás luchando de verdad, vas a ser reprimido y eso tienes que asumirlo, pero eso no te puede frenar porque desde nuestros abuelos fueron reprimidos mucho más que lo que vivimos ahora y tampoco dejaron de luchar, nosotros tampoco podemos hacerlo. Así que nada, un placer a todo el mundo y espero que os haya gustado el podcast. Yo un poco lo mismo, muchas gracias por traerme aquí, por hacerme conocer a Vicente, que la verdad bastante encantado de conocerte y de poder escucharos y pues bueno, me voy a repetir un poco lo que ha dicho Vicente, pero es que me parece súper importante que no paremos de luchar y de seguir adelante. O sea, a fin de cuentas, si a Vicente y a mí nos han detenido es porque, y por desgracia es así, el momento histórico actual es de reflujo y tenemos unos movimientos sociales no lo suficientemente fuertes como para evitarlo, pero tenemos que seguir saliendo, tenemos que seguir enfrentando al fascismo, tenemos que seguir enfrentando a los fondos buitres que te quitan la casa, tenemos que seguir enfrentando a las mafias de las élites económicas. O sea, no paremos porque lo nuestro es una tarea histórica giga enorme y es un trabajo de hormiguita el que tenemos por delante. Así que tenemos que contar con todos y con todas. Y nada más. Muchas gracias.